en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3, y vamos a leer hasta el 9. La semana pasada platicamos acerca del libro de Romanos. Hablamos de que después de Romanos 7 sigue Romanos 8. ¿Cuántos dicen amén? Los que recibieron la palabra la semana pasada entienden esta frase. Después de Romanos 7, gracias a Dios, sigue Romanos 8. Tenemos que pasar por Romanos 7 para poder llegar a Romanos 8. De hecho, el libro de Romanos en su totalidad es la senda de crecimiento del creyente. Empieza en Romanos 1 con el pecado del hombre, luego viene el arrepentimiento, Romanos 3, Romanos 2, la fe, Romanos 5, el bautismo, Romanos 6, Romanos 7, la lucha del creyente con su propia naturaleza, y Romanos 8 es la nueva vida en el Espíritu. Para que podamos vivir en la vida nueva del Espíritu Santo, pues es necesario haber pasado por esas penosas faenas de levantarnos, de caer, de batallar con nuestra carne. Y solamente aquellos que conozcan bien lo vil y menospreciable que es esta naturaleza, podrán afirmar lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo que él no tenía confianza en su carne, porque él conocía la carne. No teniendo confianza en la carne, dijo Pablo, a pesar de que la carne de Pablo era una carne educada, tenía títulos, tenía trayectorias, tenía trofeos. A pesar de eso, el apóstol Pablo dijo: yo no confío en la carne y ando en el Espíritu. Así que Dios, aprendimos la semana pasada, no quiere reparar nuestro hombre viejo, no quiere componer nuestra naturaleza pecaminosa, no quiere quitar un estigma de nuestra carne solo porque nos incomoda y nos hace sentir viles. No quiere poner un parche, un curita, un remedio, no. En lugar de eso, Dios nos da otra naturaleza para que aprendamos a caminar con ella. El problema es que hemos vivido toda una vida, hermanos. Toda una vida hemos vivido en nuestra carne, en nuestros razonamientos, en nuestros argumentos, y andar en el Espíritu nos cuesta. Nos cuesta obedecer al Señor. Nos cuesta creer en lo que dice la Biblia, porque tenemos todo un adoctrinamiento en nuestra mente que es necesario ir despojándonos de él para que podamos andar en el Espíritu, aprender a andar en el Espíritu. Como dije la semana pasada, la vida en el Espíritu es una vida nueva. Tenemos que aprender el idioma del reino de Dios, la cultura del reino de Dios, las prácticas del reino de Dios, cosas que no hemos aprendido en el mundo, que no sabemos, pero que están en la Biblia. Y es a través de la renovación de nuestra mente, porque tu espíritu cambió cuando aceptaste a Cristo, pero tu mente no cambió. Entonces mi mente se tiene que alinear a mi espíritu, y es a través de la renovación de la mente. ¿Con qué hago esa renovación? Con la palabra de Dios. A través de la renovación de la mente voy alineando mi ser a ese nuevo reino donde Dios me puso. Tú puedes estar en el reino de Dios, puedes ser hijo de Dios, puedes ser heredero de Dios, puede estar tu nombre en la lista del libro de la vida, y aún así vivir como esclavo, vivir como una persona que todavía no está experimentando la redención en su vida práctica. Por eso hay derrotas, por eso sigues pidiendo dinero prestado, por eso
todavía hay mentiras, por eso todavía se hacen chanchullos abajo el agua, porque no has aprendido a confiar en el Señor. Así que si tú has atravesado el camino de Romanos 7 y tú sabes que es continuamente estar fracasando en tu búsqueda de santidad, te tengo una buena noticia. Romanos 8. Romanos 8 viene después de Romanos 7. Y en Romanos 8 hablamos de la vida en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y también dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Cuál es nuestro desafío? Aprender a caminar en el Espíritu, aprender la vida nueva, no componer la vida vieja. Olvídate de la vida vieja. Te vas a pasar otros 10 años componiendo lo que Dios no quiere componer, reparando lo que no tiene reparación. Lo que Dios quiere es que aprendas la vida nueva en Cristo Jesús, una vida siendo guiados por la palabra y por el Espíritu Santo, no por la carne, no por tus argumentos, no por tus razonamientos, tus conjeturas, tus ideas magníficas, no por eso, sino por lo que dice Dios en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra. Esa es la diferencia entre los hijos obedientes y los hijos desobedientes. No importa qué talentos tengas, no importa qué dones tengas, no importa que profetices, no importa que vueles. Si tú andas en la carne, perecerás. Pero si aprendes a andar en el Espíritu, vivirás. Y vas a tener la gloria, la vida de Dios morando en ti. Y eso es lo que queremos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que queremos. Esa vida es la que queremos. Porque el Espíritu Santo es el que está ahorita en la tierra. Pasó el tiempo del Padre en el antiguo pacto. Pasó el tiempo del Hijo en la transición del antiguo al nuevo pacto. El Hijo se manifestó en forma humana, efectuó la redención, pagó el precio del pecado, murió en la cruz, resucitó al tercer día y nos envió ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran ignorado de la iglesia. Fíjate, el jefe es el gran ignorado de la iglesia. No pedimos su opinión, no buscamos su consejo, no le pedimos su guianza. Resolvemos nuestros problemas, ¿cómo? A la antigua, en tus formas, como te enseñó tu abuelita, a la mexicana. Y resistimos al Espíritu de Dios. Y se repite la historia. Se repite la historia del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los religiosos del tiempo de Jesús rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque no cabía en sus esquemas religiosos. Jesús era alguien diferente, innovador, hablaba raro, no cabía en sus esquemas religiosos. Pero los religiosos del tiempo de Jesús decían: amamos a Dios, obedecemos a Dios, cumplimos los mandamientos de Dios, pero a ti te rechazamos, a ti no te queremos, no queremos nada contigo, Jesús.
Eres un impostor. Pero, ¿se puede hacer eso? ¿Amar a Dios y rechazar al que Él envió? ¿Se puede? No, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Hoy los cristianos hacen lo mismo. Y dicen, amamos a Cristo, seguimos a Cristo, obedecemos a Cristo, pero Espíritu Santo, ¿tú quién eres? A ti te rechazamos. No queremos tu consejo. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿se puede amar a Cristo y rechazar al que Él envió? No. Si me recibes a mí, dijo Jesús, recibes al que me envió. Y el Espíritu Santo dice, si tú dices que amas a Jesús, debes amarme a mí. Porque el Espíritu, el Padre y el Hijo son uno. Son uno. Pero estrictamente hablando, siendo muy específicos y teológicos, quien está ahorita en funciones activo en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús está a la diestra del Padre, en el tercer cielo. El Padre y el Hijo están en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y el Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios en las alturas, más el Espíritu está entre nosotros. El Espíritu Santo es el Señor para nosotros. Y tenemos que aprender a caminar en el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Levante su mano. Muy bien. El Espíritu Santo está en ti. No está contigo. Antes de que aceptes a Cristo, el Espíritu Santo estaba contigo. Pero cuando aceptaste a Cristo, ahora está en ti. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz? Adentro se escucha la voz. No, ay Señor, no me hablas. No, pues el Señor está afuera. No está afuera el Señor, está adentro. Y hoy vamos a aprender cómo distinguir la voz del Espíritu Santo para que entonces podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Deuteronomio, ay, se me va el gallo. 6:3. ¿Qué dice? Oye, es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Oye, ponte las pilas, escucha, oye, es un mandamiento. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida. Si hay algo que tienes que aprender a hacer en la vida, en el Espíritu, es oír. La pregunta es, no la pregunta es si oyes, la pregunta es ¿qué oyes? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué voz estás oyendo en tu matrimonio? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La del abogado? ¿Para que lo demandes y le quites todo? ¿La de tus amigotas divorciadotas y solterotas? ¿Qué voz estás escuchando? En tu trabajo hay muchas voces demandando nuestra atención. Las voces de la carne demandan tu atención, tus pasiones, tus deseos, tus anhelos, tus tentaciones, tus argumentos, tus razonamientos, tu educación. La carne demanda tu atención y te llama. Nada más la carne es como un niño malcriado. Yo quiero eso y lo quiero y lo quiero y lo quiero y lo quiero y lo quiero.
Y solamente quiere eso. Y te presiona para que hagas su voluntad. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Las del mundo? ¿La cultura, la educación, la forma en que se hacen las cosas en el mundo? Son voces que te están diciendo cómo vas a hacer las cosas, cómo vas a solucionar ese problema. O la voz más dulce de todas las voces, aparte de la de Cristo, la voz del diablo. Es una voz dulce, sutil. Satanás no te hace así, te voy a matar. No. Satanás te habla con dulzura. Satanás te va a decir, ay, pobrecito, trabajaste mucho ayer, te mereces un descanso. Ese Rubén te pone a ensayar desde temprano y no sabe cuánto te cansaste ayer. La voz de Satanás siempre es condescendiente. La voz de Satanás es autogratificante. Se basa en tu emoción. ¿No le dijo eso Pedro a Jesús? Pedro le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén, ten compasión de ti, Jesús, pobrecito, te van a atrapar. No hagas eso, Jesús. ¿Y qué le respondió Jesús? No, Pedro, le dijo Pedro, apártate de mí, Satanás. Jesús no solamente distinguió de dónde venía ese argumento, sino que se lo dijo para que quede escrito y para que nosotros lo sepamos, que la voz del enemigo siempre es condescendiente, siempre es buscando tu comodidad. No lo permitas. Él va a seducirte de esa manera, va a hablarte de esa manera, para que te mantengas en una postura, estés ofendido, indignado. No, esa no es la voz del Espíritu Santo. Esa no es la voz del Espíritu Santo. En medio de todas esas voces está la voz verdadera. Y todos aquí que hemos aceptado a Cristo escuchamos esa voz, solamente que no todos la distinguimos. A veces está hablando el diablo y uno cree que es Jesús. Ahí está hablando tu carne y crees que es el Espíritu Santo. Y no hemos aprendido a distinguir la voz del Espíritu Santo. Y en este ayuno vamos a aprender, porque cuando ayunamos, todas las voces empiezan a menguar. Así que no hagas chafa. Si haces chafa en el ayuno, de nada te va a servir. Menguan las voces y entonces es como que le bajemos el volumen a todas las voces y la voz del Espíritu Santo se oye más fuerte. Cuando estás en tu segunda semana de ayuno, hasta pelearte te da flojera. Ay, me da flojera enojarme, me da flojera pelearme. No, pues ya no voy a hacer nada, porque tu carne está mortificada, marchitada. Entonces eso nos permite escuchar mejor. El ayuno no es para Dios, el ayuno es para ti. El ayuno no es un sacrificio para doblarle la mano a Dios y Dios dice, ay, ay, ya, me ganaste, ya voy a concederte lo que me pides. No. El ayuno es para mí, para que yo pueda escuchar su voz, para que yo tenga sensibilidad a su voz. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús cuando inició su ministerio? Después de bautizarse, ¿qué hizo? Entró en ayuno. ¿Sabes qué es ese acto de Jesús de entrar en ayuno? Es decir, Jesús, con ese acto Él nos dice, no quiero
inventar mi propia versión del reino de Dios. No quiero hacer las cosas a mi manera. No quiero, tengo mucho conocimiento, tengo muchas ideas, tengo muchas formas como podría hacer las cosas, pero no las quiero, Padre. Quiero escuchar tu voz y quiero obedecer tu voz. Y por eso Jesús se convierte en el perfecto modelo de un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre. Nunca usó su deidad, como dicen los gnósticos, que de niños de los 12 años hizo unos pajaritos de barro y aplaudió y se fueron volando, cobraron vida. No, esa es una historia gnóstica y totalmente falsa, apócrifa. No existe, no pasó eso. Jesús nunca usó su deidad en la tierra. Nunca. Y todo lo que hizo, todo el poder de Dios, aún caminar sobre el agua, lo hizo siendo guiado por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a aprender cómo podemos ser guiados, cada uno de nosotros. Pero una vez que aprendas cómo, la responsabilidad va a estar totalmente en ti. Porque una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es obedecer la voz de Dios. Entonces a muchos de ustedes les va a convenir no haber venido. Les hubiese convenido porque ya no van a tener excusa. A algunos les conviene no discernir la voz del Espíritu Santo porque por lo menos allá tienen una palmadita para su conciencia. Pero cuando sabes que es Dios y disiernes que es Dios y no lo haces, pues allá está la responsabilidad al 100% sobre ti. Por eso dice, oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4. Oye, dice el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Jesús, cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, Jesús recitó Deuteronomio 6, 4 y 5. Lo dijo así textual. ¿Por qué? Porque amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, depende de oír. De eso depende. No puedes cumplir el primer mandamiento si no sabes oír al Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido un hijo, un empleado, una persona subordinada a ustedes que no sigue sus instrucciones y que hace lo que le da la regalada gana? A ver, ¿qué empleado va a funcionar de esa manera? Donde le digas, mira, vas a pintar acá. No, yo sé cómo. Y hace toda otra cosa diferente. Aunque tengas talento, aunque tengas capacidad, aunque tengas habilidades, no me sirves porque no escuchas. No escuchas las instrucciones. Oye, oh Israel, oye. La vida en el Espíritu se basa en oír. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y tenemos que identificar la voz de tu carnota, de Satanás, del mundo, que son voces sutiles que buscan imitar la voz del Espíritu Santo, pero no son de Dios.
Y hay gente que vive años, hermano, siguiendo una voz que no es de Dios y creen que es de Dios. Y se sienten los más espirituales caminando en la carne. Sienten que rinden un servicio a Dios cuando son hostiles a Dios. Tenemos que aprender. Y este ayuno nos va a ayudar a aprender a discernir, a detectar, a identificar de entre un grupo de voces la voz correcta, la voz del Espíritu Santo. Vamos a pasarnos a Romanos capítulo 8, continuando con la palabra de la semana pasada. Para que podamos andar en el Espíritu, lo primero que tenemos que hacer, aparte de aceptar a Cristo, nacer de nuevo, que esa es la base, digamos, la base estructural, el simple hecho de que tú hayas nacido de nuevo no es una garantía que vas a ser obediente y agradable a Dios. El hecho de que tú hayas nacido de nuevo es la base sobre la cual el Espíritu Santo va a desarrollar una nueva vida en ti. Así que tenemos que ser nacidos de nuevo, el Espíritu Santo morando en nosotros, para que a través de esa vida nueva, entonces desarrollemos una vida en el Espíritu Santo, una vida nueva. O seguir nuestro esquema antiguo, seguir nuestras prácticas antiguas, nuestras formas antiguas, y no ver la vida de Dios fluyendo en nosotros, sino ver los aguijones pinchándonos por todos lados, como le pasaba a Pablo. Cada vez que se salía de la vida en el Espíritu, recibía un picotazo. Y el aguijón no solamente duele el pinchazo, inyecta veneno también. Entonces tú escoges aguijonazos, pinchonazos o vida y paz en el Espíritu Santo. Nosotros somos responsables de desarrollar esa vida. No te falta nada, no estás incompleto, no estás incompleta. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No falta nada. No te falta amor. Ay, Señor, dame amor porque esa persona no la puedo amar. No, ya tienes el amor. Hay que sacarlo, hay que liberarlo. No te falta unción, no te falta poder. Tienes aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, morando en ti. ¿Qué es lo que hace falta? Aprender a caminar en la vida nueva que Cristo nos ha dado. Eso es lo que hace falta. Romanos 8:14 dice, a ver, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Levanten su mano los que son hijos de Dios. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Ay, pastor, todos son hijos de Dios. Eso que solo los cristianos no me gusta. No, no todos son hijos de Dios. Todos son creados por Dios, sí. ¿Todos pueden ser hijos de Dios? Sí, pero no todos son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, luego te digo hijos de quién son. Pero los que son hijos de Dios, según Juan 1:12, son aquellos que habiendo recibido a Cristo, fueron autorizados, fueron constituidos, recibieron el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne y sangre, ni por voluntad de hombre, sino por Dios. Así que tú eres hijo de Dios no desde que naciste, sino que desde que aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, desde allá eres hijo o hija de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos? Mucha gente va a las iglesias,
Pero ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quiénes son hijos de Dios? Según Romanos, los que son guiados. O dicho de una mejor forma, los que se dejan guiar. La palabra original en griego dice seducidos. Los que se dejan seducir por el Espíritu Santo. ¿Cómo distinguimos la voz del Espíritu Santo? Aprendimos la semana pasada que es un silbido apacible. Es un silbo. Un silbido. No es estruendoso como un huracán, como le pasó a Elías. Vino un huracán, un viento que rompía las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Vino un terremoto, se rompían las montañas, pero Jehová no estaba en el terremoto. Vino un fuego, quién sabe cómo, eso no puedo imaginármelo, pero Jehová no estaba en ese fuego. Y luego vino un silbo apacible. La voz del Espíritu Santo es un silbo, es un silbido, es una impresión, así como que una impresión en tu espíritu. Haz esa llamada, visita a esta persona, no te vayas por este camino. Un silbo que nos guía, un silbo apacible. Dice Romanos, este capítulo que acabamos de leer, este versículo, que el Espíritu mismo en el verso 16 da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, aparece 2 veces la palabra espíritu, espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, espíritu con E minúscula, espíritu humano. El Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano. En mi espíritu escucho a Dios, no en mi carne, no en mi cuerpo. Por eso hay mucha gente que yo veo así que está como en trance. No, no en tu cuerpo vas a oír. Por eso mucha gente no entiende cuando a veces los predicadores decimos el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Ay, ¿cómo le dijo? ¿Qué él oyó? No, la impresión, el testimonio del Espíritu viene 2, 3, 4, 5 veces al día y suelta una palabra para ti. Y todos la podemos escuchar, mas no todos la hemos aprendido a distinguir y pocos la obedecen. Pero el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu humano renacido. Y los que son guiados, estos son los hijos de Dios. Dice Romanos. Ahora bien, el Espíritu de Dios no solamente quiere guiarnos,
en cosas espirituales, en profecías, en sueños, en visiones, en cosas eclesiásticas, ministerio, salvación. Todo eso, el Espíritu Santo, por supuesto que nos guía en todas estas cosas. El problema es que a veces no reconocemos al Señor en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo quiere guiarnos en nuestra vida cotidiana. En tu trabajo, llámale a ese cliente otra vez. No sé, le llamé ayer y me canceló, estaba enojado. Llama otra vez. Invítale una torta a tu compañero. Cosas tan sencillas que no las valoramos como de parte del Espíritu Santo. En tu casa, llévale una rosa a tu esposa. Habla con tu hijo. En la calle, no te vayas por ese camino. No pases en amarillo. En el supermercado, lleva el carrito a su lugar. No lo dejes allá en medio de la calle. Dale lugar a esa persona. Así nos guía el Espíritu Santo en las cosas cotidianas. ¿Cómo distinguir la voz del Espíritu Santo? Siempre va a beneficiar a alguien más. El Espíritu Santo nos va a guiar a beneficiar a alguien más. Distinguimos la voz del Espíritu Santo cuando aprendemos a caminar en obediencia. Cuando no aprendemos a caminar en obediencia, nos confundimos espiritualmente. Nos confundimos. El diablo puede estar guiándote y puedes estar pensando que es el Espíritu. Hay dos cosas que Dios nos ha dado para que no nos confundamos. En nuestra debilidad, Dios desciende hasta nuestra debilidad. Dios piensa, bueno, ya le di un espíritu nuevo, ya le di un corazón nuevo, ya le di a mi Espíritu Santo, ya le di mi palabra, ya lo puse en una célula, todo ya hice por Él para que camine conmigo. Más aún así, tenemos debilidad y fallamos. Así que en nuestra debilidad, Dios nos da cosas palpables y físicas para que obedezcamos. Mandamientos y autoridades. Si no aprendemos a caminar bajo autoridad y no aprendemos a caminar bajo mandamientos, olvídate de la guianza del Espíritu. Porque el Espíritu Santo va a basarse de esos dos parámetros para guiarnos. Si no puedes obedecer a alguien de carne y hueso, ¿cómo vas a obedecer a alguien que no puedes ver? Así que Dios nos ha dado autoridades. ¿Amén? Pocos amenes. Dios nos ha dado autoridades para que aprendamos a obedecer. Y Dios va a probar tu corazón con gente a lo mejor inferior a ti, pero que está en autoridad sobre ti. A lo mejor un policía en la calle que tiene menos estudios que tú. Va a probar tu corazón Dios, a ver si eres fiel en la obediencia, porque dice la Biblia que toda autoridad es puesta por Dios y es representativa de Dios y es respaldada por Dios. De modo que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y aquel, dice Romanos 13, acarrea condenación. Acarrea condenación el que resiste la autoridad. Ay, muy espiritual. Oh, yo oigo al Espíritu Santo, pero no obedeces a nadie. No es el Espíritu Santo lo que estás oyendo. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo van a caminar en obediencia.
Las autoridades terrenales en el mundo civil, en la casa, en el hogar, los padres, en el trabajo, jefes, supervisores, en la escuela, maestros, en la iglesia, pastores, líderes, líder de ujieres. El ujier es una autoridad. Tú no obedeces al ujier. ¿Qué le pasa a su ujier? Hazte un lado, yo me siento donde yo quiero. Santo, santo, santo. Podemos alabar a Dios con un espíritu rebelde. Podemos hacer la obra de Dios con un espíritu anárquico. Pero el único beneficiado es Satanás, no el reino de Dios. No el reino de Dios es beneficiado. Satanás es beneficiado. Porque Satanás dice: mira, tómale una foto a ese, otro más para avergonzar el evangelio. Súbelo a YouTube para que lo vean los incrédulos y no se conviertan. Si no hemos aprendido a obedecer al que vemos, nunca podremos obedecer al que no vemos. Y aquí es donde tenemos el curso de autoridad espiritual, nivel 3, nivel 3 y nivel 4, escuela de crecimiento. Pero no esperes a llegar al nivel 3. Compra el libro y léelo. Es tremendo ese libro. Los que hemos pasado por esa clase, wow, te impacta la cantidad de errores que hemos cometido en el mundo pensando que servimos a Cristo cuando estamos andando en un espíritu contrario al Espíritu Santo. No podemos obedecer a alguien que no vemos si no aprendemos a obedecer a alguien que vemos. Por eso esos que dicen: Jehová es mi pastor y yo no me someto a ningún pastor terrenal. Satanismo puro es eso. Es satanismo. ¿Por qué? Porque tiene que haber gente de carne y hueso que puedas ver, que puedas palpar, a quien puedas abrirle tu corazón y rendirle cuentas. Es fácil rendirle cuentas a Dios. Ay, Dios conoce mi corazón. Ay, Dios conoce mi corazón. Sí, chucha, conoce tu corazón que está pervertido. Usamos esas frases espiritualistas para justificar nuestra desobediencia. Claro que Dios conoce tu corazón. Él sabe cuánto he sufrido, claro que lo sabe. Pero aún así te pide que le obedezcas. Tenemos que, para poder andar en el Espíritu, tenemos que aprender a andar bajo autoridad. Cuando estaba Jesús delante de los principales sacerdotes, le hicieron una pregunta y Jesús calló. Se para el sumo sacerdote y le dice: te conjuro en el nombre del Dios viviente que me respondas. Y Jesús respondió, porque vino una orden de un ungido. Aunque estaba equivocado, Jesús respondió. No podemos caminar fuera de autoridad y pensar que estamos en el reino de Dios, porque el reino de Dios se abre paso a través de autoridad. Por eso hoy hay mucho ministerio ilegítimo. Mucho ministerio ilegítimo. Muchos. Ahí están en YouTube. Ahí están en las redes sociales. Se les ocurrió iniciar un ministerio. No fueron enviados, no fueron certificados, nadie vigiló su crecimiento, se autodenominaron, se autonombraron, se autoenviaron. ¿Y qué están haciendo? El ridículo
El ridículo están haciendo, espiritualmente hablando. Satanás muerto de la risa. Son mis discípulos, dice el diablo. Tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que caminar por mandamientos también. No podemos caminar en el Espíritu Santo si no hemos aprendido a caminar bajo autoridad. Porque no podemos obedecer a alguien que no vemos si no aprendemos a obedecer primero a alguien que sí vemos. 1. 2, no podemos caminar en guianza del Espíritu si no hemos aprendido a caminar por mandamientos de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña a cumplir la ley de Dios. En los mandamientos no hay gris en los mandamientos de Dios, ¿ok? No hay gris, es blanco y es negro. No hay vuelta de hoja. Honra a tu padre y a tu madre, punto, listo. No hay vuelta de hoja. No robarás, punto. No cometerás adulterio, listo. No hay convenios, no hay treguas o arreglos que podamos hacer en un mandamiento. Ay, pastor, pero es que mi esposa no quiere que yo me acueste con ella. Ya hace más de un mes, pastor. Por eso caí. Ella me orilló. No es así. El mandamiento no se quita de esa persona solo porque haya sufrido o porque haya tenido una situación matrimonial. El mandamiento no se quita de él, está sobre él todavía. Pero no podemos andar en guianza si no hemos andado en mandamientos. Porque la guianza, la vida de guianza se da sobre la vida de mandamientos. Así se da la vida de guianza. En los mandamientos de Dios no entra mi sentir, no entra mi opinión, no entra lo que yo piense o lo que yo esté atravesando en ese momento. En los mandamientos de Dios entra mi obediencia. Punto. Dios espera que yo le obedezca. Dios espera que yo obedezca tanto mandamientos como autoridades. Y con base en esa vida, aprender la obediencia. Dice la Biblia que aún Jesús aprendió a obedecer en los días de su carne. Aún Jesús fue perfeccionado a través de la obediencia. ¿Perfeccionado para qué? Para andar en el Espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo se volvió el más grande de los apóstoles? Porque tuvo toda una vida de mandamientos, toda una vida de disciplinas, toda una vida entregada a leyes divinas. Claro, entendemos que el espíritu era incorrecto, porque aún persiguió a la iglesia, pero estaba ya formado en mandamientos, y cuando vino el Espíritu Santo, toda esa base sirvió de plataforma para la vida nueva en Cristo Jesús. Por eso los gentiles, los creyentes gentiles, nosotros que venimos directamente del mundo, tenemos que aprender mandamientos, tenemos que aprender autoridad, y después calificamos
para la vida en el Espíritu. Para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Una última cosa con la cual aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo es con el ayuno. Con el ayuno. Y acá voy a pedirles que saquen sus hojitas, los que la tengan allá. El ayuno me ayuda a mí a sensibilizarme para escuchar la voz de Dios. ¿No sabes qué hacer en una decisión importante? Ayuna. ¿Hay una cadena en tu vida que no se ha roto? Ayuna. ¿Hay una enfermedad, una adicción que sigue ahí después de años? Ayuna. Algo está ahí en tu vida trabado que no se puede soltar. Un divorcio no se ha dado, un préstamo no ha salido, muchas cosas trabadas. Ayuna. Ayuna. Porque el ayuno rompe cargas de opresión y te hace sensible a la voz de Dios. Estos son los lineamientos. En el ámbito físico, vamos a dejar carnes rojas, lado derecho, cerdo, res, ternera, venado, etcétera. No comemos carnes rojas durante 3 semanas. Todas las conservas, jamón, salchicha, salami, pepperoni, mortadela, nada de eso. Así que hoy cómete todo lo que está allá en el refri o tíralo, pero nada de harina. Pan, tortillas de harina, pastas, galletas, botanas, nada. Nada de grasas. Manteca, aceite, aderezos, todo lo que se sumerja o escurra aceite, tostadas, empanadas, kibis, panuchos, nada. Nada de chatarra. Dulces, papitas, antojitos, fritangas, pizzas, hamburguesas, refrescos embotellados, nada. Entretenimiento. Televisión, internet, Facebook, YouTube, videojuegos, celular, computadora, cine, diversión, nada de eso. El uso de internet, celular y computadora está limitado a escuela o trabajo, pero ahí cada quien. Eso no lo vamos a hacer. Y si alguien de manera personal, individual, en su conciencia delante de Dios, decide ir más allá de esto, que lo haga. Si puedes ir más allá, hazlo. Si en vez de tomar jugos tomas pura agua durante 3 semanas, hazlo. Solamente en la salud te vas a beneficiar muchísimo. Solamente en tu salud. ¿Ok? ¿Qué se puede? Toda clase de frutas, verduras, granos y semillas. Libre. Frutas y verduras, libre. Puedes comerlas, todas. Pescado y pollo, se puede, pero no frito ni empanizado. Caldos, pollo, pescado, pavo, se puede. Con la carnita así, con las verduritas, cebollita, chilito, se puede. Tortillas, 2 al día. Pero los que puedan 0, aviéntate. Sal y azúcar, poca. Si puedes 0, mejor. Queso fresco, yogur, se puede. Líquidos, agua en abundancia, jugos 100% naturales, leche 1, gelatina y café, 1 café al día. 1 café. Té se puede. Bueno, yo así es el mío, así que yo 1 café así me voy.
Ok, ¿qué va a producir el ayuno? Ok, el ayuno, el objetivo no es dejar de comer. Si solamente aplicas esto, estás haciendo una dieta nada más. El objetivo del ayuno es espiritual. Ese es el objetivo del ayuno, espiritual. Ayunamos no con fines físicos, sino con fines espirituales. Luego, ¿lo físico es beneficiado? Sí. Los primeros 2 o 3 días a lo mejor te duele la cabeza y las rodillas porque estás desintoxicándote. No va a ser así todo el ayuno, solo el principio va a ser así. Ya más adelante, hasta ya ni vas a sentir que estás esforzándote de nada, porque tu cuerpo se va a adaptar al nuevo esquema que le estás dando. No visites lugares de tentación. Sabes, el mundo está lleno de comida, lleno, por donde te mires. Si vas a una plaza, vas a oler la comida. Si vas al centro, comida, 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 comida. No veas la tele, porque salen los anuncios allá de Burger King y cada hamburguesa y... Tenemos que separarnos. El ayuno es una búsqueda más profunda de Dios y su voluntad. En esta disciplina, nuestro espíritu se desbloquea y nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. El ayuno nos va a desbloquear, nos va a desintoxicar a nivel físico y a nivel espiritual. El ayuno es bueno para la salud y lo pueden hacer los niños. Todos los niños entran al ayuno. Ahora cada papá va a determinar el nivel del ayuno de su hijo. Por ejemplo, nosotros a Caleb sí le damos pan, porque es un niño, pero le apagamos la tele, no hay dulces, no hay papitas, no hay palomitas, no hay nada. ¿Palomitas sí? Ah, que la pastora dice que palomitas sí. Bueno, un aplauso para la pastora. Gracias. Palomitas sí. No, de mantequilla no. Naturales. Naturales, palomitas naturales. La mantequilla ya estás activando. Mira, si activamos la maquinaria, otra vez te va a dar tiempo, te va a dar trabajo volverla a calmar. Así que mientras menos grasas y este tipo de cosas, tu carne va a estar así tranquilita. Oye, en el ayuno ordenamos nuestra vida porque ponemos a Dios en primer lugar. Nuestros deseos y comodidades son reemplazados por la oración y la palabra. Vas a darte cuenta que vas a tener mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre. En la tarde estás sentada, mirando a tu esposo, miras a tus hijos. ¿Qué hacemos? No están pasando la isla, no están pasando la Masterchef. ¿Qué hacemos? Y entonces vienen tiempos familiares. Vete a un parque. Tiempos de la palabra. Siéntense en la mesa, compartan un versículo. ¿Cómo estamos conectados a la vida informática? Es increíble. Hace poco se fue la luz ahí por nuestra casa, como 4 o 5 horas. Estábamos todos así: no hay luz, no hay tele, no hay internet, no hay celular, nada. Estamos muy aferrados a esas tecnologías. Bueno, en el ayuno nos desprendemos de eso también. La fórmula del éxito se resume en 2 palabras: Dios primero. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que normalmente buscas te van a ser añadidas. Evite caer en legalismo o altivez. Hágalo para Dios y no para los hombres. Ame y ayude a los demás. No estén haciendo competencias. Pastor, ¿qué crees? Vi a fulano que estaba oliendo una hamburguesa, ya estaba en el centro. No, cada quien, haz tu ayuno. Haz tu ayuno tú, para Dios, no para los hombres. En el ayuno,
No muestre a los de afuera que ayuna. En este caso, como es un ayuno congregacional, es entre nosotros y Dios, pero en ayunos personales nadie más debe saber. ¿Ok? Los primeros 2 o 3 días son de desintoxicación. Es posible que se sienta mal y le duela un poco la cabeza. Para evitarlo, beba mucha agua para que su cuerpo deseche toxinas e impurezas y evite estar expuesto a lugares donde hay imágenes o olores de comida. Si su enfoque está en todo lo que va a dejar, sufrirá. No, mejor mire lo que va a obtener: una relación más íntima con Dios, dirección y orden para su vida. Lea la palabra y pase tiempos a solas con Dios para aprovechar bien estos 21 días. Luego, a lo largo del año, haga ayunos personales y aprenda el secreto de escuchar a Dios. Vamos a ponernos de pie.